Después del retiro, muchos futbolistas que fueron leyendas en un club buscan regresar para devolver al equipo un poco de lo que recibieron en su estadía como jugador. Algunos en su faceta como director técnico logran engrandecer todavía más su legado, pero otros regresan y se marchan habiendo fracasado. Estos son 7 casos de leyendas que regresaron al club en donde se convirtieron en ídolos. ¿Qué tal lo hicieron? Andrea Pirlo. 4 temporadas le bastaron a Pirlo para convertirse en un referente de la vecchia señora. Su aporte en el medio campo fue clave para que la Juventus conquistara 7 títulos, entre ellos 4 Scudettos. Después de haberse retirado como futbolista, la primera oportunidad le llegó como entrenador a Pirlo precisamente con la Juventus. Arribó al bianconero para reemplazar a Maurizio Sarri, quien había abandonado el equipo tras haber ganado la Serie A 2019-2020 con mucha dificultad, apenas un punto arriba del Inter de Milán. Pirlo llegó como la opción que le daría nuevos aires a la Juve por su juventud y su pasado como futbolista. Sus logros fueron una Supercopa de Italia donde vencieron al Napoli y una Copa de Italia frente al Atalanta. Pero para una entidad tan exigente como la Juventus, estos títulos representan poco, y lo que terminó con la carrera de Pirlo en Turín fue la eliminación temprana en Champions. A pesar de haber superado la fase de grupos sin dificultades, fueron eliminados en octavos de final por el Lyon, que a priori llegaba como víctima. La estocada final fue la Liga. La Juve había conquistado la Serie A durante 9 temporadas consecutivas, y fue precisamente en la que Pirlo estuvo al mando cuando la hegemonía bianconera se terminó. Tras concluir la temporada 2020-2021, Pirlo fue despedido y no ha vuelto a dirigir a un club importante. En 2022-2023 dirigió un club turco de nombre impronunciable por un año. Actualmente está en el banquillo de la Sampdoria en Serie B y está muy lejos de luchar por el ascenso a la Serie A. Thierry Henry. Tal vez algunos no lo sabían, pero Thierry Henry ha tenido la oportunidad de ser entrenador. Sin embargo, su historial en los banquillos es muy corto. No ha tenido el éxito que sí pudo lograr como futbolista. Henry se formó en el Mónaco y fue ahí en donde dio sus primeros pasos como profesional. En el Principado, rápido se convirtió en un futbolista determinante y fue pieza clave para la obtención de la Liga en la temporada 96-97. Gracias a su aporte con el Mónaco, fue fichado con la Juve, en donde continuó haciendo más grande su legado. Lo que pasó después, todos lo sabemos. Retornó al Mónaco, pero ahora como entrenador, y por su pasado se esperaba mucho de él. Tristemente, la aventura de Henry en el club monegasco fue muy breve. Titi llegó en octubre del 2018 y fue despedido en enero del 2019. Su saldo fueron 20 partidos dirigidos, acumuló 11 derrotas, 5 empates y solo 4 triunfos. Gennaro Gattuso. Da la impresión de que como futbolista, Gattuso fue un one club man, pero no. Il Rino fue parte de otros equipos en Italia y otros países, pero con el rosonero alcanzó la cúspide de su carrera. En 13 años con el Milan fue determinante en la obtención de varios títulos. Se destacan 2 Champions League, un Mundial de Clubes, 2 Scudettos, entre otros trofeos. En su último club, en 2013, el Sion suizo, Gattuso asumió el rol de jugador-entrenador y un año más tarde solo se dedicaría a la dirección técnica. Pero fue hasta la temporada 2017-2018 y tras haber dirigido otros clubes de menor impacto, cuando Gattuso recibió la oportunidad de su vida. Se le entregaron las riendas del Milan, relevando a Vincenzo Montella. Il Rino estuvo al mando del Milan durante 2 temporadas. En ambas no fue capaz de clasificar a Champions League. Tampoco pudo ganar algún título. En 2019 fue despedido. Posterior a ello, Gattuso ha tenido la oportunidad de dirigir en clubes importantes, el Napoli, el Valencia y hasta hace no mucho, el Olympique de Marsella. En sus poco más de 10 años de carrera como entrenador, solo ha conquistado un trofeo. Ronald Koeman, auténtica leyenda como futbolista del Barcelona, fue parte de aquel equipo que ganó la primera Champions en la historia de los culés, 4 ligas españolas y otros tantos títulos bajo el mando de otra leyenda, Johan Cruyff. Tras su retiro de las canchas como jugador, poco tiempo después asumió la dirección técnica del Vitesse. Después vinieron otros clubes, en algunos lo hizo mejor que otros, pero fue hasta el curso 2020-2021 cuando a Koeman le llegó su gran oportunidad, el banquillo del Barcelona. Koeman llegó al Barça en un momento complicado. Muchos jugadores de la época dorada del club se habían ido y otros ya no eran lo mismo. Luis Suárez abandonó a los culés y Messi estaba por disputar su última temporada.
A eso se le suma que poco tiempo antes se había suscitado la humillación del 8-2 ante el Bayern Múnich por Champions League. A pesar de todo, la primera temporada de Koeman concluyó con el tercer puesto de la liga, detrás del Atlético de Madrid y el Real Madrid. Conquistó únicamente la Copa del Rey. Sin embargo, en Champions League fueron eliminados en octavos por el PSG. El siguiente curso fue el más complicado para Koeman. Lionel Messi había partido del Barça y no llegaron refuerzos destacados. A tan solo 2 meses del arranque de la Liga 2021-2022, Koeman fue despedido y sustituido por Xavi Hernández. El neerlandés partió sin haber podido ganar un solo partido de visita y fuera de los puestos de Champions. Koeman actualmente dirige a la selección de Países Bajos. Frank Lampard, como futbolista, una leyenda absoluta del Chelsea y del fútbol inglés en general. Con los Blues fue parte de la época más ganadora del club, en donde conquistó 3 Premier League y la primera Champions League de la historia del Chelsea, determinante en cada uno de los títulos. Su peso en el ataque era único. Por algo, es uno de los mediocampistas más goleadores de todos los tiempos y el que más convirtió con el Chelsea. Abandonó el Chelsea en 2014 y 2 años más tarde se retiró en la MLS. Un par de años más tarde inició su andar como director técnico en un club de segunda en Inglaterra y el Chelsea no tardó en tocar su puerta con la firme ilusión de que Lampard le devolvería los puestos que hace unos años no acariciaba. Lampard llegó con los Blues en 2019 en sustitución de Mauricio Sarri. En su primera campaña, el Chelsea milagrosamente finalizó en el 4º sitio. De no ser por esto, probablemente Lampard no hubiese continuado. En Champions, el Bayern le pasó por encima al Chelsea con un global de 7-1 en octavos de final. No ganaron ni siquiera una copa local. En su segunda temporada, Lampard solo duraría medio año. Dejó al club fuera de los puestos de Champions. Curiosamente, el relevo de Lampard, Thomas Tuchel, hizo campeón de la Champions al Chelsea esa misma temporada. Frank Lampard tuvo un segundo ciclo en 2023 con el Chelsea, aunque este fue de manera interina tras el fracaso de Graham Potter. Solo estuvo en el banquillo 10 partidos, perdió 7 de ellos. No ha ganado ningún título como director técnico y actualmente no tiene equipo. Mauricio Pochettino. Si bien no se le considera una leyenda del PSG, Pochettino tuvo un recorrido más que aceptable en París. Por aquellos años, el PSG no competía por ganar títulos, era un equipo de poca trascendencia, así que la exigencia no era como la actual. Pochettino ha forjado una carrera más que aceptable como director técnico. A equipos con pocas aspiraciones los ha llevado a los primeros planos y por lo tanto se ha cotizado bastante. En 2020 y después de haber hecho un gran papel con el Tottenham, regresó a París, pero esta vez como entrenador. En su primera temporada no ganó la Liga, solo la Supercopa de Francia y la Copa de Francia. En Champions League llegaron hasta semifinales, pero en el siguiente curso todo hacía pensar que las cosas solo mejorarían, y es que llegó Messi y el ataque que conformó el PSG era considerado el mejor de aquel entonces. Sin embargo, aquí es cuando más fue cuestionado. Ganaron únicamente la Liga, título que al PSG no le supone mucho, y en Champions fueron eliminados por el Real Madrid en octavos de final. Pochettino abandonó al equipo al final de la temporada 2021-2022. Actualmente dirige al Chelsea. Ole Gunnar Solskjaer. Lo curioso de Solskjaer es que como futbolista funcionaba mejor como recambio que jugando de inicio. Su porcentaje de anotaciones, siendo suplente, es muy bueno. Pero lo que lo consagró como una leyenda del Manchester United fue la final de la Champions 98-99 contra el Bayern Múnich. Justamente entró de recambio y cuando el partido apuntaba a que sería la prórroga, Solskjaer marcó el tanto que le dio el título a los Red Devils al minuto 93. En el United sumó gran cantidad de títulos, además de la Copa de Europa, conquistó 6 Premier League y otros tantos campeonatos en los 9 años que estuvo en el club mancuniano. Se retiró del Manchester United en 2007 y un año más tarde inició su carrera como entrenador, precisamente en las categorías juveniles del United. Después tuvo más experiencias con otros clubes, pero fue hasta el 2018 cuando el Manchester United le entregó las llaves del primer equipo. En las 3 temporadas y media que estuvo al mando de los Red Devils, no fue capaz de ganar ningún campeonato. Su mejor actuación en Premier fue un segundo lugar en la 2020-2021, aunque terminarían muy lejos del Manchester City. En 2 de las 4 Champions que disputó, no superó la fase de grupos, y en la edición que mejor participación tuvo fue en la 2018-2019. Alcanzaron los cuartos de final, pero el Barça lo superó fácilmente. Solskjaer dejó al equipo a mitad de la temporada 2021-2022. Los únicos títulos que ha conquistado han sido con clubes de su país.
Noruega, en estos momentos, no está dirigiendo a ningún equipo. ¿Qué otros futbolistas recuerdas que entrenaron al equipo en donde se convirtieron en leyendas? Si te ha gustado el video, deja tu comentario, dale like, suscríbete. Un saludo y nos vemos hasta la próxima.